Ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias por permanecer conectados y bienvenidos a los que están conectándose ahora. Estuvimos orando, estuvimos adorando al Señor, pasando un tiempo de armonía en nuestros hogares y aquí también en casa. Y bueno, ahora pues vamos con nuestro invitado. Está con nosotros el pastor Carlos Hércules de Casa de Oración Modesto, ¿cierto? Saludos, pastor. Gracias, Pastor David. Aquí también saludos de parte de mi familia, de parte de la congregación. Y sí, estamos aquí en la ciudad de Modesto, al norte de California. Sé que cuesta ubicarse dónde es Modesto, pero es para la parte norte de California. Aquí estamos trabajando para la obra del Señor. Muy bien, pastor, pues muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por hacer tiempo en tu agenda. Yo sé que la agenda de un pastor es ocupada, uno tiene muchas actividades, pero bueno, te agradezco a ti y a todos los pastores que han cedido para darnos un tiempo y compartirnos la palabra, platicar. Esta primera parte de esta sección, pues es para que platiquemos tú y yo, así los hermanos de nuestra congregación y los que nos ven, pues pueden ver cómo es una plática entre pastores, ¿no? ¿De qué platican los pastores cuando se juntan? Uno aprende mucho. Yo he aprendido mucho de solamente estar sentado en una mesa en donde hay otros pastores de más experiencia que yo y yo estoy nada más viendo y aprendiendo, escuchando. Así que eso puede ser algo así para los que nos están viendo. El Señor puede enseñarnos de muchas formas. Y bueno, pastor, primero me gustaría preguntarte cómo es que tú te convertiste, cómo llegaste a los caminos del Señor. ¿Ya llegaste grande? ¿Te tocó de niño estar en la iglesia? ¿Cómo fue tu caso? Primero, gracias. Gracias por la invitación, nuevamente, gracias. Y sí, mi conversión fue ya hoy de grande. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño me llevaban a la iglesia, no es que yo quisiera ir, mi tía me llevaba y casi todos estábamos en la religión tradicional. Y una de mis tías era cristiana y ella pues me llevaba a la iglesia. Yo me acuerdo de esta parte, por eso es la importancia de llevar a los niños a la iglesia. Pero después en la adolescencia, llega este tiempo de rebeldía y yo estaba en una iglesia que era pues legalista. Eh, Todo lo que pasa, los jóvenes, todo lo que pasa es porque los jóvenes son rebeldes. Entonces, eso crea en la persona un tipo de rebeldía contra ellos. Y uno la manera de rebelarse es, no, pues me salgo de la iglesia. Y de esa manera yo me salí de la iglesia y pues no estuve por varios años. Luego me vine para acá, para Estados Unidos, en el año 2007. Y aquí estuve porque pues venimos a trabajar. Aquí estuve y ya en esa rebeldía, pastor, en esa libertad, ahora yo ganando mi dinero y sin mis papás aquí, pues imagínate, llega el tiempo donde uno dice, pues de aquí soy. Pero algo que pasó en mí, pastor, es que todo lo que, todo lo que me enseñaron, todo lo que me decían, todo lo que escuchaba en las prédicas, en la escuela dominical, eso calaba en mi mente cuando yo estaba aquí afuera. O sea, no te deja ni siquiera pecar a gusto. O sea, tú andas allá en tu rollo, andas ahí en el baile, andas en los juegos, andas aquí. Me gustaban mucho los juegos, los partidos. Andaba yo para acá y para allá, pero te sientes vacío, sientes que no tienes un propósito y eso pues te desespera. Pero gracias a Dios en el año 2014, hace 10 años, con mi esposa empezamos a buscar un lugar donde congregarnos y llegamos a una iglesia donde, por pura gracia de Dios, nos predicaron el evangelio, que hoy en día, pastor, es muy difícil. Ahí es donde nos convertimos y ahí empezamos esta nueva etapa a la que el Señor nos estaba llamando sin ni siquiera buscarla. Pero mi conversión fue así, ya de grande. Wow. Oye, ¿y tú estás casado? ¿Con cuántos hijos tienen ustedes? Tenemos dos niños. Tengo un niño, bueno, un muchacho ya de 12 años y una niña de 7, ya va a cumplir 8 años. Tenemos dos hijos. Qué bonita etapa y pues qué responsabilidad el tener hijos y también formarlos en el camino del Señor, de sembrarles, perdón, la palabra, así como lo hicieron contigo de pequeño. Ujú. Ciertamente, pues hay situaciones en nuestra vida de iglesia que pues no son las más óptimas, ¿no? Finalmente, el Señor se glorifica y algo de todo lo que recibimos o lo que vivimos, siempre el Señor lo convierte en algo bueno para nosotros y la responsabilidad queda de nuestro lado, ¿no? Seguramente hay personas que nos puedan estar viendo que sienten como que
a lo mejor la iglesia en la que están no es la más saludable, o a lo mejor salieron de una iglesia que veían como pues, que habían problemas. Yo siempre invito a las personas a que tomen lo bueno, ¿no? A que agradezcan porque algo bueno hicieron o están haciendo en ellos. Y ahora el tema es de que eso no nos desoriente, no nos desanime, no nos descarríe y que busquemos cada uno en la palabra lo que el Señor tiene para nuestra vida, que nos dejemos dirigir hacia un lugar o en el que estamos echar raíces, comprometernos con el Señor antes que con el hombre, comprometernos y el Señor honra esa bendición, bendice a nuestra familia, así como lo está haciendo en tu vida, como lo está haciendo en las familias de la iglesia en donde están. Así que, pastor, pues ya han sido 10 años de caminar con Cristo, de estar firmes en el Señor. ¿Y cómo fue ese llamado al ministerio? ¿Cómo es que inicia la congregación allí en Modesto? Cuéntanos un poquito si es posible. Y claro, fíjate que cuando empezamos aquí en esta congregación, como te digo, estábamos bien, el pastor era muy amoroso por la congregación, se interesaba por enseñarnos la palabra y pues cuando llegamos, pastor, esto fue pues algo nuevo para nosotros. Y me acuerdo que estaban estudiando la carta de Filipenses. Entonces eso nos llamó tanto la atención y pues preguntábamos y todo y el pastor muy interesado y decía, oh, es que mira esto y nos enseñaba. Yo miraba su pasión por la enseñanza. El problema fue, pastor, que se juntó con otros pastores que empezaron con sus métodos de declara, de decreta, de tú arrebata, y pues lastimosamente nuestro pastor se desvió. Entonces tocó salir de esa iglesia. Una de las cosas más difíciles, como tú dices, es hallar una iglesia donde puedas desarrollarte. Yo a mí nunca me ha gustado andar de aquí para allá en ningún lado, pero me tocó salir de esa iglesia y yo hablé con el pastor, le digo, pastor, pues ya no puedo estar aquí. Entonces una hermana de la iglesia me dice, mira, dice, escucha esta prédica, dice, nomás escúchala. Y pues casualmente era de Chuy Olivares. Yo jamás en mi vida había escuchado a Chuy Olivares. Y cuando escucho la prédica, yo digo, ¿dónde están las cámaras? Que pues, nos está describiendo tal y cual somos. Y eso impactó mi vida y le digo, oye hermana, ¿de dónde me diste esto? Dice, tú escúchalo. Y me manda una serie que se llama El propósito de la iglesia. No, pues de allí empecé a querer saber más y como todos los que hemos llegado al camino del Evangelio, cuando hay una palabra que te confronta y que pues te desnuda frente a Dios, dices, ay Señor, pues ¿qué hago? Porque estoy haciendo mal, ¿qué hago? Y la palabra empezó a entrar y en eso es que nosotros empezamos a buscar una iglesia cerca, una iglesia, pues, si es posible, a 1 o 2 horas de casa de oración. Y a donde yo vivía era a 50 millas de una iglesia, de la que está aquí en Modesto. Yo no vivía en Modesto, vivía en otra ciudad. Y hallamos esta iglesia en Modesto. Para no hacerte la larga, pastor, en la iglesia que estábamos ya establecida de casa de oración de Modesto, cuando vino la pandemia, pues, algo pasó, pastor, pues nuestro pastor salió, no murió, sino que como que el salir de la rutina trastornó algo su esquecho, su manera de poner las cosas, y pues todos notamos que como que estaba desvariando por muchas razones. No quisiera meterme en eso, pero esa iglesia cerró completamente, una iglesia de más de 120 personas se cerró, no solo por la pandemia, porque teníamos nuestras reuniones por Zoom, sino que poco a poco el Espíritu Santo fue sacando a uno por uno. Pero es muy difícil decirle, hermanos, pues el Señor me está diciendo que me salga. No es fácil. Entonces cada familia iba saliendo, incluidos nosotros. Pasaron que 3, 4 meses y uno de los hermanos me llama y me dice, oye hermano, deberíamos de reunirnos para orar. No sé si te estás congregando. Yo le digo, no me estoy congregando. Ahorita solo estoy viendo las prédicas por YouTube, las de Casa de Oración Guadalajara. Y me dice, deberíamos de reunirnos para orar. Yo le digo, ok, pues pusimos para tal fecha. Fuimos un viernes. Y me acuerdo que ese viernes estábamos ahí en la casa de una hermana, solo éramos 4 personas. Y Señor, gracias que nos permitiste reunirnos y orando, un momento muy bonito, pero era incómodo, porque todos habíamos salido y no sabíamos qué había pasado. De repente uno de los hermanos dice, oh, pues yo salí por esto, el espíritu me inquietó a salir, y no, pues a mí también, y el otro, no, pues a mí también. Y dice, pues yo creo que el Señor nos está reuniendo. Y sí, pastor,
Al siguiente jueves me habla el hermano, oye hermano, ¿y hoy dónde va a ser la reunión? ¿La reunión de qué? Le digo. No, pues la reunión de oración, ¿te acuerdas? Yo le comenté a otro hermano que nos reunimos y quiere venir mañana. Ah, pues vamos a la casa de tal persona y volvimos a ir ahí. Y ya no eran 4, ya eran 7. Y esos 7 le dijeron a otro que nos estábamos reuniendo y fue algo muy bonito, pastor, como sin planearlo, sino que por orden del Espíritu Santo empezamos a hacer reuniones de oración en casas. Y los que estábamos dispersos, el Señor los empezó a reunir. La cosa es que nadie planeó nada, nadie sabía qué hacer. Lo que yo sí sabía, pastor, es que el Señor nos estaba diciendo que oráramos, que buscáramos dirección. Y pues curiosamente los hermanos decían, hermano, ¿y hoy para dónde? O sea, me preguntaban a mí. Yo decía, no, yo no sé, pues hay que preguntarle a Dios. O sea, la responsabilidad empezó a caer en mí, yo empecé a sentir el llamado, pero empecé a huir del llamado. Yo sabía que el Señor me estaba llamando, yo sabía que el Señor me estaba dirigiendo a que yo agarrara el grupo, pero pues te da miedo, inseguridad, hay cosas que dices, ay, ¿qué les voy a enseñar a los hermanos? Y cosas por el estilo. Pero el Señor, muy bonito, hermano, nos empezó a mover de casa en casa para reunir. Como en la primera iglesia, empezamos a reunirnos en casas y allí, pastor, hubo mucha sanidad. Oye, hermano, tú dijiste tal y tal cosa. No, yo nunca dije nada. No, pues me dijeron que me habías dicho esto. Y pues no, pues hay que orar, hermanos. Pues, hay que orar. Y orábamos y había sanidad. Y empezábamos a unirnos en un núcleo que hasta el momento, ese núcleo se mantiene, de los que empezamos. Durante un año, pastor, estuvimos así, casa en casa en casa, sin una, vamos a decir así, sin una estructura. Es cuando yo contacté a los pastores de Casa de Oración y le digo al pastor John, pastor, hay un grupo aquí en Modesto que ha resurgido, que nos estamos reuniendo. Y le digo, ¿pueden mandar a alguien que nos dirija? Y dice, oh, ok, ¿y qué están haciendo? No, pues nos estamos reuniendo en oración, ya llevamos tantos meses. Oh, sigan ahí, me dijo. Y seguimos en las reuniones. Ya después le digo, pastor, ¿será que en los martes podemos abrir para leer la Biblia, no solo los viernes, porque es muy largo entre toda la semana? Dice, oh, ok, pueden hacerlo. Y le digo, pero mándenos a alguien. Y dice, sí, ahí te vamos a mandar a alguien, pero mientras ahí sigue tú. Yo a todo esto queriendo huir de la responsabilidad que el Señor me estaba poniendo, la carga que yo estaba sintiendo. Entonces el Señor empezó a mover esto y nos puso como supervisor al pastor de San Francisco, que en ese momento era el pastor José Antonio. Él nos iba a supervisar para pues, que la obra creciera. Vino un día, impuso las manos sobre nosotros y dijo, ustedes se van a quedar encargados. En el momento que dijo así, pues yo y mi esposa pues nos miramos y dijimos, ay Señor, pues ayúdanos porque esto es grande. Porque sí, algo que sí sabíamos, pastor, es que queríamos servir al Señor, pero pues en cualquier otra cosa, no de pastor, en cualquier área. Y el Señor hizo esto y ante la congregación que pongan a un pastor las manos sobre ti, sobre tu cabeza, o sea, te da un peso, te da un peso, pero a la vez, pastor, yo sabía que el Señor me estaba llamando a eso. La cosa aquí es de que no pasó mucho tiempo cuando el pastor enfermó de COVID y lastimosamente, voy a decir así, lastimosamente, por el momento que estábamos, el pastor murió. Gracias a Dios el pastor está en la presencia del Señor, pero me volví a quedar sin esa guía, sin esa persona a quien acudir, en quien refugiarme. Y el Señor me mostraba que Él estaba obrando directamente con nosotros. Nunca quise hacer yo nada solo, nunca planeamos nada. Ahora volví otra vez a la dirección con el pastor John y pues de ahí es que ha surgido todo esto. Estuvimos un tiempo bajo la supervisión del pastor que estaba en Bakerfield. Él nos estaba supervisando cuando pues de repente también se va él y viene otro golpe que nosotros decimos pues, que estamos haciendo mal. Uno de los pastores no está, el otro que estaba se fue y hoy qué hacemos. Y le digo, pastor, ¿será que pues no hicimos bien? Y dice, no, sí, es que cuando el Señor pues te llama,
Algunos dice les da un curso intensivo, yo creo que es lo que está haciendo con ustedes, les está dando un curso intensivo para que aprendan a depender de Él. Y pues no, pastor, de ahí hemos visto cómo el Señor ha mostrado su respaldo para con nosotros. Y podemos ver la mano de Dios cómo se mueve en todo, en la sanidad espiritual, en del corazón, en que la gente está siendo restaurada, los hermanos que vienen, pues igual estamos creciendo juntos. Y esa es una bendición que como pastor tú puedes ver, tú puedes palpar y eso te da gusto porque el trabajo de la palabra lo estás viendo. Hay veces no lo ves, aunque la palabra siempre está ahí, pero hay veces no ves el trabajo que estás haciendo. Y ver que una familia es restaurada es como una recompensa terrenal aquí. Y eso nos ayuda y nos motiva y podemos seguir adelante. Así es. Sí, pues es sembrar semilla y no ves el fruto inmediatamente, pero algo está pasando ahí abajo en la tierra. A veces te bajas de predicar un mensaje, uno como pastor, y dices, "Ah, ya salí, ¿no?" Y no ves resultados inmediatos, pero todas esas personas que están saliendo, algunas de ellas se van con algo en su corazón que Dios va a tratar con ellos y después, más adelante, te dicen, ay, pastor, es que cuando usted dijo esto, predicó esto, el Señor me habló y me tocó. Dice, wow, no me di cuenta, pero eso es lo que el Señor hace. Aquí el punto es ser fieles, ¿no? Como dice la palabra, que se Así requiere es. de los administradores que cada uno sea hallado fiel, aunque no veamos el resultado, aunque pasen circunstancias alrededor como las que tú comentas, es permanecer fiel y esa mentalidad de estar bajo autoridad, Dios la bendice siempre. Es algo que yo he visto en lo personal, he visto en otros pastores como aquellos que se dejan guiar, aquellos que reconocen que no lo saben todo, que necesitan dirección, que necesitan apoyo, consejo, son aquellos que dan pasos más grandes que aquellos que creen que todo está, que pretenden, ¿no? Pretenden que todo esté bien y que no necesito nada de nadie, yo nada más quiero el logo que aparezca ahí en mis redes sociales para que venga la gente, pero yo me manejo aparte. Pues eso es complicado, ¿no? Y tarde o temprano pues da sus resultados. La iglesia lo nota, por supuesto. La iglesia nota cuando y observa cuando hay un pastor que está bajo autoridad, que sigue el consejo, que tiene un corazón para hacer las cosas bien, como marca la palabra, y se sienten seguras, se sienten pastoreadas, ¿no? En ese sentido. Así que bueno, yo me gozo por lo que el Señor está haciendo en sus vidas, pastor. Son una iglesia joven, eres un pastor joven, eres dentro del círculo de nosotros, ¿no? Los que somos pastores jóvenes, la nueva generación, y eso quiere decir que hay futuro para esta red de iglesias conocida como Casa de Oración, que ya está allá en California desde hace más de 20 años con el pastor Memo Gómez. Me tocó estar en el aniversario número 20 de ellos hace un par de años, y qué increíble que el Señor ha fructificado su obra Sí, allá. Y como siempre, ¿no? Cuando hay crecimiento, pues siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, cosas que en donde crecer, etcétera, pero el Señor está ahí mostrando su respaldo y su mano sobre ustedes. Y me exactamente. da gusto, pastor, que el Señor les siga bendiciendo por allá la iglesia en Modesto y las iglesias en California. Voy a darte oportunidad, pastor, para que nos compartas la palabra. Tienes un tema que va dirigido a los varones y Mm, el título que tienes también, pues es muy llamativo, que seamos instrumentos para honra, ¿cierto? Instrumentos de honra. así es. Pues yo sé que el Señor va a hablar a nuestras vidas, que el Señor te use, pastor. Tienes el tiempo. Voy a apagar mi cámara y el micrófono y al final cuando estés orando regreso para despedir. Está con nosotros el pastor Carlos Hércules de Casa de Oración Modesto en California. Adelante, pastor. Gracias, pastor. Como bien dice Pastor David, el título de esta enseñanza es Instrumento para Honra y quiero que me acompañes con tu Biblia, por favor, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 21, donde encontramos este versículo que nos habla de cómo ser un instrumento para la honra de nuestro Señor. Dice segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Acompáñame a hacer una oración, por favor. Señor, te damos gracias porque en esta hora, Señor, tú nos permites el privilegio de abrir tu palabra.
de poder escudriñar tu escritura y de poder aprender de parte de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, mi Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándome en esta enseñanza que va dirigida a los varones, pero que seas tú hablándonos, Señor, al corazón. Seas tú dándonos el entendimiento para que podamos comprender qué es lo que tú quieres hablarnos en este día. Yo dejo, Señor, todo en tus manos, usa mis labios, usa mi boca, y que todo lo que hagamos sea para edificación de tu obra, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira, Dios es el único que conoce, pues, bien todas las cosas, y también Él nos conoce a la perfección. Mira, Dios conoce nuestras incapacidades, Dios conoce nuestros defectos, pero también conoce nuestras virtudes y conoce nuestras fortalezas. Dios conoce lo que nos da miedo, nuestras debilidades, y aún con todo y eso, Dios quiere usarnos como instrumentos para la obra suya. Acuérdate que la iglesia es pues del Señor. Él la compró, Él la pagó a precio de sangre. Pero fíjate, en el ser humano hay un temor al fracaso. Todo ser humano tiene miedo a fallar y por eso se esfuerza por ser alguien en la vida, por progresar, por sobresalir. El hombre siempre busca su prosperidad, su estabilidad. Además que en el mundo, como tú ya sabes, hay un lema que dice, tanto tienes, tanto vales. Y ahí es donde la gente busca acumular cosas, bienes materiales, y de esa manera piensa que ya logró su propósito en esta vida. El punto es de que las cosas materiales no pueden llenar el vacío espiritual que hay dentro de nuestro ser. Ese vacío espiritual, ese propósito, solo Dios lo puede llenar. Y las cosas materiales jamás van a reemplazar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Bueno, muchos siguen las corrientes del mundo, muchos quieren estar en las modas populares y muchos hacen cosas no por convicción, muchos hacen cosas porque el mundo las hace, porque otros las hacen. Y nosotros, como cristianos, tenemos que cambiar ese modo de pensar que traemos, que el mundo ha implantado en nuestra mente. Por eso cuando nos convertimos, aún traemos muchas cosas del mundo. Traemos ideas, traemos conceptos que cuando venimos a la iglesia tenemos que cambiar por la palabra de Dios, ya no lo que he aprendido según el mundo, sino lo que la palabra me enseña. Y es por esa causa que Dios comienza a mostrarnos la manera que a Él le agrada, como son las cosas. Pero para que esta palabra entre en nosotros, debemos tener un encuentro personal. Fíjate, cuando Pablo tuvo su encuentro con Jesús, la vida de Pablo, su rumbo cambió completamente. Cambiaron sus prioridades, cambiaron sus ideas, cambió todo a su alrededor. Mira lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 9 y en el versículo 6. Dice así, él temblando, Pablo temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Lo primero que el Señor hizo en la vida de Pablo fue ponerlo bajo autoridad. Ahorita el pastor David mencionaba esto. Hay una bendición tan grande estar bajo autoridad. Como pastor joven, como cristiano, simplemente como oveja, hay una bendición estar bajo autoridad. El poder preguntarle, pastor, no sé qué hacer en esto, pastor, ¿qué me aconseja? Pastor, ¿qué dice la palabra? Eso es una bendición, porque nosotros traemos el concepto del mundo que tú tienes que tú mismo desenvolverte, tú arréglatela solo, cada quien que se rasque con sus uñas, y no, porque hoy somos ovejas, las ovejas están juntas y las ovejas necesitan tener un pastor. Entonces, cuando estamos bajo autoridad, hay una bendición, porque el Señor se mueve cuando estamos sujetos como la palabra lo dice. Pablo fue puesto bajo autoridad porque tenemos esta tendencia del ser humano a hacer las cosas como nosotros pensamos, como nosotros queremos. Pero fíjate, Dios quiere enseñarnos cómo Él quiere que nosotros hagamos las cosas, que cómo trabajemos en su obra. Muchas veces llegamos a la iglesia y pues nos dicen una instrucción y tenemos esta actitud y decimos, es que yo así soy,
es que yo así aprendí, es que yo lo he hecho así siempre. Además, allá en la otra iglesia lo hacíamos de esta manera. Y no, mis hermanos, cuando venimos a los caminos del Señor, tenemos que aprender a estar bajo autoridad, a estar bajo sujeción. No es algo que te limita, sino algo que te bendice, porque Dios bendice la obediencia. Entonces, lo que el Señor quiere es transformar nuestra mente. Hay veces lo cantamos, hay veces lo leemos, pero cuando de verdad lo entendemos, cuando baja nuestro corazón y nuestra mente es transformada, el Señor se manifiesta y el Señor empieza a bendecir a través de lo que hacemos, no porque nosotros lo estemos haciendo, sino porque Dios bendice la obediencia. Y acuérdate que nosotros estamos para ser instrumentos para el Señor. Hay veces que Dios te va a pedir cosas que a lo mejor en la lógica humana pues no tienen sentido. Hay veces podemos hacer cosas y decir, ay, yo creo que esto es mejor, pero Dios te pide lo contrario y dices, ay, Señor, pues no sé cómo le vas a hacer, pero pues lo voy a hacer porque tú dices. Mira, hermano, yo te quiero decir algo, Dios sabe lo que hace. No trates de entender lo que Dios está haciendo en tu vida. Si tratamos de entender, nunca vamos a caminar en fe. Simplemente tenemos que obedecer lo que Dios dice. Aunque no se vea manera de cómo se vaya a realizar, tú créele al Señor, porque el Señor es el que se va a manifestar en eso que tú estás viviendo. Fíjate, ahí donde estábamos en Hechos, en los siguientes versículos, vemos a un discípulo llamado Ananías, que va donde Pablo y ora por Pablo, y este Pablo comienza a recibir instrucciones acerca del Evangelio. Cuando nos acercamos a la iglesia, pues vamos a recibir instrucciones. Y acuérdate que la iglesia local siempre se va a manejar de una manera distinta entre ciudad y ciudad. Aunque nosotros somos casa de oración, muchos de los pastores en cosas secundarias, no en las primarias, porque en esas todos estamos de acuerdo, pero hay cosas como la corbata, cositas externas, maneras de hacer la liturgia en el servicio, muchos las hacemos diferente. Y no hay que pretender que porque allá lo hacen así, nosotros lo tenemos que hacer así de la misma manera. No, porque Dios se mueve diferente en cada iglesia y Dios sabe el nivel espiritual en el que está tratando con nosotros. Por eso tenemos que sujetarnos a lo que nos dicen en nuestra iglesia local. Fíjate, Pablo empieza a recibir instrucciones y estuvo con los discípulos por unos días aprendiendo el camino del Señor. Mira, Dios quiere usarnos, Dios quiere usarte a ti, pero debes tener un corazón dispuesto para obedecer la guía del Espíritu Santo. Cuando vas a cualquier iglesia, cuando vas a una congregación, tú tienes que tener un corazón enseñable. Hay veces oímos el título y decimos, ya sé de lo que va a hablar, vemos el versículo Juan 3:16, ya sé lo que dice. No, hermano, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y del mismo versículo te puede hablar muchísimo y no tratar nosotros de encajonar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es perfecta. Y Dios con ese mismo versículo nos habla a todos. Pero fíjate, Pablo tuvo este encuentro con Jesús y su vida cambió. A lo mejor tú también tengas un plan de vida. A lo mejor tú también quieras cumplir metas, a lo mejor podrían ser metas laborales, académicas o personales, pero de pronto Jesús se atraviesa en tu camino. Jesús tiene un encuentro contigo y te llama por tu nombre y te dice, tengo una tarea para ti. Pero tú escuchas esto y dices, esto va a cambiar el rumbo de mi vida. En ese caso, ¿qué vas a hacer? Cuando Jesús te pide algo, ¿qué vas a hacer? Puedes hacer dos cosas. Puedes creer y obedecer al Señor o puedes ignorarlo y seguir tu camino. Pero fíjate, hay algo curioso. A cualquier cristiano que le preguntes, oye hermano, ¿tú quieres agradar a Dios? Y te va a decir, claro que sí, sin duda yo quiero agradar al Señor. El punto es que cuando estás en una situación donde te toca tomar una decisión que va a cambiar tu vida, primero entra miedo, entran dudas, entra inseguridad,
comienzas a sentir hasta ansiedad, preocupación, y es cosa normal, porque somos seres humanos emocionales. Pero como dijo la ranita, me acuerdo que soy cristiano y se me pasa. Ahí es donde tenemos, hermano, esta ventaja. No es tanto cómo le voy a hacer, sino más bien cómo va a obrar Dios en mi vida. Y esa es la confianza que debemos tener. Cómo Dios va a obrar en esto que me está pidiendo. A Josué en el capítulo 1, en el versículo 9, le dijo esto: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Fíjate, los que fueron llamados por Dios no eran superhombres. Si a Josué le dijo, esfuérzate y sé valientes, porque de alguna manera él estaba sintiendo un temor. Pero Dios usó a estos hombres porque obedecieron al llamado, porque atendieron la instrucción. Cuando recibieron el llamado, yo te aseguro que como cualquiera de nosotros, tuvieron dudas, tuvieron miedos, pero también tuvieron un corazón dispuesto a obedecer. Y si nosotros queremos ser instrumentos para el Señor, debemos tener un corazón dispuesto para obedecer. Fíjate, leemos la historia de Gedeón y decimos, wow, cómo el Señor obró. Y solamente con 300 hombres, Gedeón venció un ejército de 135,000 personas. Pero fíjate, en su momento, Gedeón, cuando tuvo que tomar esta decisión, él tuvo miedo, tuvo inseguridad y hasta cierto punto tuvo quejas. Y mira lo que dice Jueces en el capítulo 6 y el versículo 12, nos narra esta parte de la historia de Gedeón y dice Jueces 6:12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En ese momento Gedeón estaba escondiendo el trigo porque venían los madianitas. Él se estaba escondiendo. Pero mira lo que le dice el Señor, varón esforzado y valiente. Mira, a lo mejor en este momento, en este mismo tiempo, tú tienes miedo, pero Dios ve de una manera diferente. Dios ve el poder de su Santo Espíritu dentro de nosotros. Y es allí donde te dice, varón, esforzado y valiente, porque Él está viendo la capacidad que hay dentro, no por nosotros, sino por su Santo Espíritu dentro de nosotros. Pero mira lo que dice el versículo 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Estimado hermano, si es Dios el que te está encomendando una tarea, ¿no es Dios quien te está llamando? ¿No es Dios quien te está diciendo, haz esto que yo voy a estar contigo? Versículo 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en casa de mi padre. Gedeón le dice al Señor, yo soy, Señor, el más significante. Señor, yo soy el menos indicado para lo que tú me pides. Y mira lo que le responde en el versículo 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y aquí es donde está la diferencia, que si Dios está con nosotros, Él va a respaldar lo que nos está pidiendo. Hermano, si Dios te llama, Dios está contigo. Cuando Dios te llama, ten por seguro que Dios está respaldando lo que estás haciendo. No te va a mandar así nomás, pues, como decimos, a lo loco y vas a estar solo. No, si Dios te llama a hacer algo, Dios te va a dar la gracia, Dios te va a dar la fuerza y Él se va a manifestar en lo que está haciendo. En el mismo tiempo que tú des ese paso de fe,
en ese momento es que se va a abrir el mar rojo. Hasta que los israelitas dieron el paso de fe, hasta entonces se abrió el mar. En el momento que tú decidas obedecer, en ese mismo instante vas a poder sentir el respaldo de Dios en tu vida. Porque mira, Dios está en todos lados, pero cuando tú le obedeces, hermano, tú puedes palpar la presencia de Dios, tú puedes sentir su respaldo, tú puedes sentir cómo el Espíritu Santo te fortalece desde adentro y puedes hacer cosas que hasta tú dices, ¿de dónde está saliendo esto? Es el poder de Dios dentro de ti. Por eso te dice, varón, esforzado y valiente. Mira, no mires tanto tus limitaciones. Trata de verlo de este punto. Trata de ver que es Dios obrando a través de ti. Porque para Dios no hay límites, para Dios no hay nada imposible. Pero nosotros en lo humano tendemos a menospreciarnos a nosotros mismos y se nos olvida que es Dios quien está obrando. Dios simplemente usando un instrumento. Vemos a Gedeón, pero por otro lado vemos al rey David. Fíjate, David era un hombre de Dios, valiente, un gran guerrero, noble, es conocido como el dulce cantor de Israel. Pero en su juventud no daban un peso por David. Mira, cuando Samuel fue a la casa de Isaí a ungir por rey a uno de sus hijos, imagínate, se sentaron todos a la mesa y pues vieron sus hermanos grandes, Eliab, todos los de batalla, vieron a David y le dijeron, ¿y tú, David, qué? ¿Sabe qué? Sáquese de aquí, muchacho, vaya por las tortillas. Porque David, como nos predicó el pastor a nosotros, David era el muchacho del mandado. David era el que mandaban para acá, para allá, pero David obedecía. David tenía un corazón dispuesto para el Señor. Y mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Primera de Samuel 16, 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y bueno, sabemos la historia. Jehová le dijo a Samuel, este hombre, este muchacho es conforme a mi corazón. Yo lo he elegido. Y a su tiempo, David fue el rey de Israel. Pero mira, lo que quiero destacar de esto, en el caso de David, él no se menospreció por ser el menor, pero tampoco David quiso sobresalir sobre sus hermanos, ¿no? Y este es el detalle, que David sabía quién era su Dios. Y mira, hermano, cuando tú sabes quién es tu Dios, también entiendes quién eres tú, un instrumento en las manos de Dios. Entonces, ya sea que tú te sientas poco, como Gedeón, Señor, yo soy el menor, o que otros te tengan en poco, como a David, recuerda que solo somos instrumentos en la mano de Dios. Yo sé que leemos las historias de la Biblia y nos impactan las vidas de estos hombres que aparecen ahí y se nos olvida que en su momento eran hombres normales, hombres comunes, como tú y como yo, pero fueron usados para honra por su dedicación y por su obediencia a Dios. A lo largo de las escrituras podemos ver pues, muchos ejemplos de las características de estos personajes que sobresalieron en la Biblia, que sobresalieron en su tiempo. Y por esto muchas veces nos autodescalificamos, porque vemos la historia completa de ellos, porque vemos sus historias terminadas. Pero como una prédica del pastor Chuy dice, tu historia no está terminada aún. Aún podemos, hermanos, hacer las cosas bien. Si te equivocaste, pues pides perdón y le dices, Señor, ayúdame, restáurame y seguimos adelante. Por eso yo en este día, hermano, yo quiero hablarte y quiero darte una palabra de parte del Señor. El Señor tiene un plan y tiene un propósito para tu vida, pero es tu decisión obedecer al llamado. Es tu decisión obedecer
lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Mira, en Jeremías capítulo 29, versículo 11, en la versión Dios habla hoy, dice esto: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Lo que quiero destacar es que dice planes para ustedes. Mira, Dios quiere usarte a ti para bendecir a otros. Casi siempre pensamos, Señor, ¿qué vas a hacer con mi vida? Porque lo tomamos personal para mí. No, es como Dios va a obrar en ti para bendecir a otros. Es la manera que lo debes ver. Y la cosa es que, mira, puedes escuchar todo lo que Dios puede hacer en la vida de una persona y decir, wow, cómo Dios obró, pero también puedes decidir experimentar lo que Dios puede hacer personalmente en tu vida si atiendes el llamado que Dios te está dando. En su momento puede llegar el temor, puede llegar el miedo, pero Dios también a quien llama, Dios capacita y Dios derrama de su gracia, su respaldo para que hagamos su obra. Siempre ponte a pensar esto. Dios llamó a unos simples pescadores y estos pescadores trastornaron el mundo con su predicación. El evangelio que ellos predicaron llegó aún hasta nosotros, unos galileos sin estudios ni títulos, pero tenían un corazón dispuesto a obedecer la instrucción del Señor. Para poder servir al Señor, debemos dejarnos usar por Él. Porque si empezamos con cosas de, no, es que lo hacía de esta manera, es que allá lo hacen así, Dios no va a obrar, porque Dios quiere mostrarnos personalmente cómo hacer las cosas. Y cuando tú haces las cosas a tu manera, no tienes el respaldo de Dios, no tienes la gracia de Dios. Y sin la gracia de Dios, todas son obras de la carne, obras que no le agradan al Señor. En segunda carta a Timoteo, el primer versículo que leímos, en el capítulo 2 vemos que para que nosotros seamos usados como instrumentos de honra, debemos primero estar limpios. En el contexto de este capítulo, vemos que nos habla acerca de un obrero que debe esforzarse, un obrero que debe ser valiente, un obrero que debe afrontar sufrimientos, aflicciones, si es que quiere agradar a Dios. Nos habla de un obrero que escudriña las escrituras, que las traza lo mejor posible para no desviarse por falsas enseñanzas. Doctrinas que en ese tiempo ya estaban circulando y de las cuales algunos que menciona Pablo ahí ya habían comenzado a enseñar erróneamente. Y dice segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 20, dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otro para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mira, lo que quiero destacar aquí es el verbo limpiar. Si alguno se limpia, esta palabra viene de una palabra griega que significa purificar, que significa estar limpio completamente. Pero la idea es estar libre de impurezas, estar libre de mezclas que nos hacen impuros. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Del pensamiento del mundo, de la rebelión, de todo lo que va en contra de Dios, de las ideas preconcebidas. Si alguno se limpia de estas cosas, entonces puede ser un instrumento. Lo primero que Dios nos pide a nosotros es estar limpios. Y mira, las mezclas impuras poco a poco contaminan nuestro ser. No te das cuenta, pero cuando recibes una mala enseñanza, un mal consejo, esto va entrando en tu ser hasta que se llena, se invade todo tu cuerpo de esta mentira o de esta falsa enseñanza. Y aquí es donde viene un punto importante. Nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Necesitamos que Dios nos limpie y Él nos limpia con su palabra. La limpieza en nuestro interior no es algo que yo puedo hacer,
es algo que solo Cristo puede hacer cuando creemos en Él. Fíjate, en 1 de Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta limpieza sucede cuando tenemos un encuentro genuino con Jesús. Pero además, dice ahí en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Jesús nos limpia, Él nos purifica. Y cuando estamos limpios, cuando estamos purificados, nosotros tenemos que dar el siguiente paso. Pero esta purificación es una acción constante. Diariamente debemos pedirle, Señor, límpiame. Decía el rey David, aún de mis pecados ocultos, Señor, aún de esos, límpiame, guárdame, quítame esto, Señor. Luego debemos estar preparados para el Señor. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando habla de santificado, habla de una separación para Dios. La idea es que tengamos una conducta apropiada como resultado de nuestra fe en Jesucristo. El estar santificado es una conducta apropiada como resultado de la fe en Jesucristo. Yo te leo 2 Timoteo 2:21 en la versión Nueva Biblia Viva, que dice así: si te mantienes limpio, serás como una vasija para ocasiones especiales, apartada y útil para el Señor, separada, en vez de santificada, dice separada para usarse en toda obra buena. Por eso debemos separarnos para Dios, separarnos de malos consejeros, apartarnos de malas amistades, apartarnos aún de hábitos que nos alejan del propósito de Dios, separarnos de ideas preconcebidas que nosotros traemos del mundo, separarnos y poder de esta manera dejar que Dios obre en nosotros. Mira, cuando tú estás separado para Dios, es cuando tus prioridades están en orden y podemos discernir el llamado del Señor cuando estamos apartados para Él. Y fíjate, a lo mejor hay veces no sabemos ni dónde empezar a servir o cómo empezar a hacerle, pero te aseguro que en tu iglesia local hay necesidad, yo te lo aseguro. Y ahí es donde tú tienes que ponerte bajo autoridad y pues ir con tu pastor, ir con tus autoridades y decirle, pastor, pues aquí estoy disponible. Y te aseguro que Dios te va a mostrar dónde puede ser útil y tu pastor y tus líderes van a confirmar este llamado, pero tú tienes que tener esta disposición. Algo que pues a mí me enseñaron aquí en casa de oración, gracias a Dios, es que si yo necesito ayuda, yo voy a ir a pedir ayuda. Mira, hermano, hay veces queremos que vengan a buscarnos y no es así. Si yo necesito ayuda, yo tengo que ir porque yo soy el que necesito ayuda. Si yo tengo una pregunta, yo tengo que preguntar. No esperar, oye, Carlos, ¿tienes alguna duda? No. Oye, pastor, pues tengo esta inquietud y poder acercarnos. Mira, cuando Cristo nos rescató, fue con el fin de darnos un llamamiento santo, apartarnos para Él. Dios nos llamó para servirle. Pero no vas a servir donde tú quieres, sino que vas a servir donde Dios quiere, que muchas veces va contra lo que tú estás pensando. Pues yo quería servir allá donde nadie me viera, donde nadie se diera cuenta ni siquiera si vine o no vine, pero el Señor me puso en el lugar que Él quiso. Y eso es lo que tú tienes que entender, que Dios te va a poner a servir donde Él quiere. Y ahí es donde espera que tengas esta disposición. Dios quiere que seamos instrumentos para honra, pero la clave está en la obediencia. Mira, la obediencia es una tarea, hermano, tan fácil, tan simple, oye bien, una tarea simple con un desafío enorme, porque obedecer, hermanos, porque somos rebeldes, nos cuesta obedecer, nos cuesta ponernos bajo sujeción, nos cuesta depender de Dios. Siempre el ser humano quiere ser individual, quiere hacer las cosas por sí mismo, pero Dios quiere enseñarnos a que dependamos de Él. Mira lo que dijo el Señor en 1 Samuel 15:22.
Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Si obedecer es mejor, como dice la palabra, creo que es buena idea hacerlo. Y todos los que han sido usados como instrumento fueron usados a pesar de sus carencias, pero fueron usados porque obedecieron. Imagínense, hermano, que decimos, no, pues yo voy a servir al Señor hasta que ya no cometa errores. Yo voy a servir al Señor cuando ya no peque. Pues, ¿cuándo va a ser eso, hermano? Nunca, porque lo que nos ayuda a caminar es la palabra de Dios. Si esperamos hasta ser perfectos para acercarnos, eso nunca va a pasar. Dios quiere que en nuestra imperfección vengamos con un corazón dispuesto y Él va a obrar a través de él. Debemos acercarnos en obediencia y Dios va a encaminar nuestro servicio a Él. En Proverbios 3, en el versículo 5 dice esto: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. Así como aquellos hombres fueron usados como instrumento, así también podemos nosotros ser usados como instrumento si obedecemos y si damos el paso de fe. En 1 Samuel 2:31 dice esto: porque yo honraré, dice el Señor, a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Si tú quieres ser un instrumento para honra, mira, Dios quiere usarte, pero debemos entender esta parte. Debemos estar limpios, purificados, debemos estar santificados, o sea, apartados para Él, y debemos estar disponibles. La disponibilidad. Hay veces decimos, voy a hacer tiempo para esto o voy a hacer tiempo para lo otro. Y como nos predicaba un pastor este fin de semana, ya no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Señor, en tu tiempo me permites trabajar, Señor, en tu tiempo me permites ir a la escuela, pero Señor, ya no es mi tiempo, sino que es tu tiempo. Ayúdame a administrar tu tiempo y te aseguro que en esa disponibilidad Dios va a obrar en ti y te va a enseñar dónde quiere Él que tú sirvas. Debemos estar dispuestos, hermanos, a obedecer las instrucciones del Señor para que su nombre sea siempre exaltado. Y mira, no importa cuál sea la tarea o el área donde Dios te llame a servir, donde Dios te ponga, hermano, donde Dios te ponga, sírvele al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, porque servirle al Señor es el privilegio más grande. Mira, ni el que predica es más, ni el que está en la alabanza es más porque son vistosos, ni tampoco el que está en la puerta o el que lava en los baños es menos porque son menos reconocidos. Todo es servicio para el Señor. Y todo lo que se hace con un corazón dispuesto, Dios recibe ese servicio. Y Dios se agrada cuando tú obedeces en el área que Él te pone a servir. Hay veces decimos, pues mire, pastor, yo voy a servir, pero póngame allá. No, así no es, no es la actitud. Dios quiere que tengamos un corazón dispuesto a servir donde Él nos dice. Y mira, hay una bendición. Cuando tú sirves en el área que Dios te pone, hay un gozo, hermano. Te sientes completo, te sientes lleno, cosa que el mundo no puede dar. Y aún en la iglesia, cuando haces cosas que Dios no te pide, te sientes vacío. Pero cuando tú obras, cuando tú haces donde el Señor te pide, tú te sientes completo porque estás cumpliendo el propósito que Dios tiene en tu vida y que por esa razón Él te puso en esa iglesia local. Mira lo que dice Primera de Corintios 15:58. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que se hace para el Señor, hermano, todo, todo tiene recompensa, pero debemos servir con gozo, debemos servir con alegría
y debemos servir sabiendo que sí, estás sirviendo a tus hermanos, pero estás sirviendo a Dios. La manera de servirle a Dios es servirle con todo tu corazón a tus hermanos. Que lo que te ponga a hacer el Señor, lo hagas con gozo, lo hagas con entusiasmo, lo hagas con ganas, como para el Señor, pero sabiendo que quien se va a beneficiar de tu servicio son tus hermanos. Mira, en tu casa puedes limpiar y dejar lo más limpiecito posible, pero si te toca limpiar en la iglesia, allá tienes que limpiar mejor. Y allí no lo hacemos porque nadie nos reconoce o nadie nos dice, ay, gracias hermano, los baños quedaron bien limpiecitos. No espere reconocimiento, pero sí espera recompensa de parte de Dios, porque tu servicio lo estás haciendo para Dios, pero tu servicio se están beneficiando tus hermanos. Si te dicen, gracias hermano por lo que está haciendo, pues gloria a Dios. Pero si no te dicen, pues no te me agüites, sino que sigue adelante, hermano, porque lo estás haciendo para el Señor. Primero, hermanos, tenemos que dar pasos de fe y a lo que Dios te está llamando, tú tienes que estar seguro que es Dios el que te está llamando a hacerlo, pero tienes que dar este paso. Si nosotros pudiéramos ver todo el panorama, hermano, pues dejarían de ser pasos de fe. Si nosotros pudiéramos ver toda la película terminada, pues no tendría sentido, hermano, quisiéramos muchas cosas, pero en nuestra vida apenas vamos caminando y tenemos que ir obedeciendo paso a paso. Mientras no des el primer paso, no se puede ver la luz al siguiente paso. Hasta que des el primer paso, Dios te muestra el siguiente. Y esa es la vida de fe que Dios quiere que tengamos. Y toma en cuenta esto, mira, Dios está en control de todas las cosas. Yo no sé lo que tú estés pasando en este día, pero sí quiero que entiendas esto, que si tú pones toda tu confianza en Dios y obedeces lo que Dios te está pidiendo, Dios va a obrar, Dios va a obrar en ti. Y puede que en lo humano no le veas rumbo, no veas solución. A lo mejor tú sacas tu calculadora como Gedeón y no te den los números. Puede que veas la tarea y digas, ay Señor, yo soy el menor aquí en Manasés. Puede que digas, ese traje me queda demasiado grande. Pero mira, no es lo que tú puedes hacer, sino lo que Dios puede hacer en ti. Si lo ves de esa manera, cambia tu perspectiva, cambia la manera que ves las cosas. Y mira, cuando el Señor me llamó al pastorado, pues yo lo tomé con muchos miedos, con muchas inquietudes, con mucha inseguridad, porque como le decía al principio el pastor, yo sí quería servir al Señor. Desde que me convertí, yo quería servir en lo que fuera. Yo iba y lavaba los baños allá en la iglesia, el pastor me dio la llave y regaba todas las plantas. Yo quería hacer algo, yo quería servir, anhelaba servir en cualquier área, menos de pastor, por la carga espiritual, porque sé cómo sufren los pastores, porque sé la responsabilidad. Pero mira, cuando Dios me llamó, yo dije, o paso huyendo toda mi vida o doy el paso de fe. Y mira, hermano, cuando tú das el paso de fe, el Señor confirma que estás haciendo lo correcto. Y puedes, oye bien, no sentir, palpar su respaldo. Yo puedo palpar el respaldo de Dios en mí. Mi preocupación era esta, Señor, ¿qué les voy a enseñar a los hermanos? Si todos están más grandes que yo, ¿qué les puedo decir? Y el Señor me dijo, tú solo dales mi mensaje. Y fíjese, esta palabra, con esto quiero cerrar, que está en Primera de Corintios, en capítulo 2 y el versículo 1, esto fue lo que cambió mi manera de ver las cosas. Primera de Corintios 2, 1 dice así, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Mira, hermano, esta debilidad, este temor, este temblor es algo bueno. Yo no lo había entendido, pero tú diciendo, Señor, es que no puedo, Dios te dice, ya sé que no puedes. Eres
simplemente un instrumento que yo estoy usando. Y a lo mejor tú digas, ay Señor, ¿por qué no mandas a alguien más? Te está dando el privilegio de que tú sirvas en su obra. Dice el versículo 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que Dios te mande a hacer, Dios, hermano, te va a respaldar en lo que Él te está diciendo. Y este es mi consejo para ti. Con esto quiero cerrar. Que el miedo no te limite. Que el miedo no limite lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Hermano, entiende esto. No es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Señor. No es lo que tú puedes hacer, es lo que Dios puede hacer a través de ti. Dios quiere que seamos instrumentos para su honra. Y tienes que tener en cuenta esto. El Señor con unos panes y unos pececitos alimentó a más de 5,000 hombres, que según los estudiosos son aproximadamente 20,000 personas. El Señor, hermanos, con 300 hombres venció todo ese gran ejército de los madianitas. El Señor pide de ti, oye bien, el 0,01 y el Señor pondrá el 99,99 que completa el 100%. Lo que Dios pide de ti, fíjate, es 0,01. Entiéndelo como tu obediencia. Si Dios te pide obediencia, dale esa obediencia, dale tu corazón. Está dispuesto a servirle y Dios se va a manifestar en tu vida. Quiero que me acompañes a orar para poder cerrar este servicio y que el Señor sea quien nos ayude a poder entender esta palabra y a guardarla en nuestro corazón. Señor, te damos gracias porque en este día, Señor, tú nos has hablado tu palabra y yo te pido, mi Dios, que en el nombre de Cristo Jesús, esta palabra quede, Señor, sembrada como una semilla, que a su fruto, Señor, crecerá, se fortalecerá y dará fruto, Señor. Que, Señor, los miedos que tenemos, las inseguridades, no nos limiten para lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Yo sé que tú quieres obrar a través de nosotros y muchas veces nos limitamos porque decimos no podemos. Y es verdad, porque nosotros solos no podemos, pero en ti, Señor, en ti sí podemos. Y tú lo que pides de nosotros es algo mínimo, la obediencia, algo que cuesta, pero en lo que tú te agradas. Obedecer es mejor. Y yo te pido, mi Dios, que tú selles esta palabra en nuestros corazones y que podamos, Señor, fructificar a tu tiempo, Señor, para que todo lo que hagamos sea de palabra, sea de hecho, sea siempre para darte gloria y para darte honra a ti. Te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Carlos, por la palabra. Gracias por dejarte usar por el Señor. Nos deja muchos desafíos para nosotros, como cada vez que somos pues expuestos a la palabra, el Señor nos desafía. Muchas gracias, Amén. Pastor. Una vez más, les mandamos saludos a nuestros hermanos por allá en el norte de California y esperamos pronto verles por acá en Houston, pastores. Dios les bendiga. Gracias a todos por permanecer hasta esta hora. Gracias por escuchar la palabra con nosotros. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo servicio online. Que pasen buenas noches. Saludos, Dios los bendiga.